Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de conversatorios Compite 2020. Mi nombre es Rosario González y soy coordinadora sectorial de la Dirección Técnica aquí en el Consejo Nacional de Competitividad. Hoy vamos a iniciar con un conversatorio para hablar un poco de qué es la innovación, derribar algunos mitos y conocer cuáles son los beneficios de ser más innovadores en la cotidianidad. Bueno, primero, para empezar, ¿qué es esto de la innovación? ¿Qué es lo que queremos aprender hoy? Vamos a empezar un poquito teóricos y les voy a dar una definición del Manual de Oslo. El Manual de Oslo es una guía internacional realizada por la OCDE que hace mediciones y estudios de actividades científicas y tecnológicas. ¿Qué es lo que dice el Manual de Oslo entonces? Dice que la innovación es la concepción y la implementación de cambios significativos en el producto, en el proceso, en el marketing o en la organización con el propósito de mejorar resultados. Tienen que haber cambios significativos e innovadores que se realicen mediante la concepción de nuevos conocimientos y tecnología que pueda ser desarrollada tanto internamente, en colaboración externa con otras personas, adquiridos, o sea, a través de una compra, ya sea de conocimiento, de consultorías o de la misma tecnología. Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí esto tan teórico como que me hace un poco de ruido. Yo les voy a traer hoy una definición de un experto innovador que ha trabajado con Google, con Microsoft y que es un gran orador y speaker él dice que la verdadera innovación es aquella que produce un cambio en la cultura. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros asociamos tecnología con innovación. ¿Y eso es todo? No, eso no es todo. La innovación es mucho más que eso. Por eso hoy vamos a hablar un poco de estos mitos. Por ejemplo, hay grandes cambios en la cultura que se potencian con la tecnología, pero que no son exclusivos del uso de la tecnología. La tecnología por lo general es más bien una herramienta para que estos cambios se den. Por ejemplo, no sé si conocen el caso de Finlandia. Ellos son realmente líderes en innovación educacional. Una de las propuestas que ellos tienen es una currícula totalmente diferente a la que usan la mayoría de los países occidentales, donde ellos promueven la autonomía del alumno. El alumno se autogestiona su conocimiento, eligen sus materias, eligen qué tareas van a realizar, eligen en qué momento las van a hacer durante todo el trimestre. Y esto va desde la educación primaria hasta el final de la educación secundaria. Bueno, ahora que ya sabemos un poquito más qué es innovación y qué no es innovación, ustedes tal vez se estén preguntando, entonces, ¿quién es un innovador? Un innovador es cualquier persona capaz de generar una idea, un pensamiento de manera generoso, novedoso, pero sobre todo tiene que hacerlo posible. Tiene que haber una acción para que haya una verdadera innovación, no solamente quedarme en ser un pensador. Por eso tengo que llevar mis ideas a la realidad y tienen que generar resultados positivos y visibles. Es muy difícil medir la innovación. Aquí desde Competitividad estamos trabajando en el índice de innovación, pero aún así los resultados tienen que ser visibles. Y sobre todo, un buen innovador tiene que entender la raíz de los problemas. Ahora, ustedes tal vez estén pensando también, ¿un emprendedor es lo mismo que un innovador? No. Un emprendedor es prácticamente cualquier persona que tenga la voluntad de hacer algo nuevo, ya sea con fines económicos o no económicos. Pero no necesariamente lo esté haciendo de forma nueva, no necesariamente lo esté haciendo de forma novedosa o distinto a lo que ya se conoce. Un innovador puede ser un gran emprendedor, porque sí, seguro va a estar aportando un cambio, un emprendimiento que aporte un cambio en la cultura. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Una gran innovación, seguramente todos conocen Apple, es el iPhone. El iPhone cambió totalmente la forma de hacer las cosas. Nosotros antes usábamos una agenda, un teléfono para marcar, una calculadora. Llegó el iPhone y hizo todo lo mismo. Todo en un mismo aparato. Ya cambió totalmente nuestra vida.
Hoy en día son muy pocas las personas que pensarían en tener un teléfono que solo les permita hacer llamadas. ¿Qué tipos de innovación hay? Bueno, volvemos un poquito aquí a la parte teórica. El manual de Oslo habla de 4 grandes tipos de innovación. Innovación en el producto, innovación en el proceso, innovación en el marketing o innovación en la organización. Si bien esto es bastante exhaustivo, si antes hablábamos también de que una innovación es un cambio, un verdadero cambio en la cultura, me pregunto si es suficiente, si con estas 4 categorías abarcamos todo lo que puede suceder en cuanto a innovación. Bueno, yo les digo aquí, para mí, la innovación atraviesa todas las áreas de la vida del hombre. Entonces nosotros encontramos innovación en educación, en los sistemas educativos, como hablábamos del caso de Finlandia. Hay innovación en el entretenimiento. Ahora con la época del COVID y todo lo que ha sucedido, muchos museos han abierto recorridos virtuales, el MoMA, el Met, el Museo de Botero en Colombia, el Museo del Malva en Buenos Aires, para que uno pueda hacer un recorrido virtual y conocer obras de arte de otra forma desde su hogar o desde su teléfono. Esto también es una innovación. Hay innovación en la música. Creo que más de una persona aquí ha escuchado algún concierto que ha dado algún famoso, ya sea por YouTube, por Zoom y muchas otras plataformas digitales. También tenemos innovación en el deporte. No sé si aquí tenemos algunos seguidores del tenis, pero la tecnología ha ayudado a que haya grandes innovaciones en el deporte. En el caso del tenis, la tecnología ayudó a que los jueces de línea y el juez del partido pueda determinar si una pelota está dentro o fuera de la cancha. Hoy en día ya nadie piensa en volver a que solamente el juez de donde está sentado pueda determinar si esa pelota estaba adentro o afuera. Entonces aquí vemos una innovación en un deporte que ha cambiado totalmente la cultura de ese deporte y de todas las actividades deportivas en general. Bueno, vamos un poquito más allá. ¿Por qué es importante innovar? Bueno, sobre todo en esta época ha quedado más que nunca claro la necesidad de innovar. Innovar nos ayuda enormemente, tanto de forma individual como de forma comunitaria o asimismo como país, a adaptarnos mejor a los cambios. Hoy en día vivimos en un mundo muy dinámico, sobre todo ahora acercándonos y viviendo la 4ª revolución industrial. Innovar es un sí o sí. Hay una gran frase que dice que es innovar o morir. Yo no sé si soy tan extrema, pero seriamente sí tenemos que pensar que la innovación es necesaria para vivir el día a día, ya sea de forma individual, de forma colectiva o en las políticas que tengan nuestros países y comunidades. Innovar también nos ayuda a ser más competitivos, nos ayuda a fomentar políticas de innovación que hagan nuestras industrias, nuestro turismo, nuestros sectores productivos que puedan competir con los demás países de la región y del mundo entero. Si los demás están innovando hace años, entonces nosotros estamos un paso atrás. Innovar así también, como les digo, ayuda a aprovechar mejor los recursos, tanto individuales, de mi tiempo, de mi proyecto, de mi empresa, como los recursos a grandes rasgos, a un nivel macro que tenga todo un país. Pero sobre todo, como hablamos de que la innovación no solo se da en la tecnología, no solo se da en las empresas, innovar nos ayuda a participar de soluciones a problemas sociales. Como aquí, por ejemplo. Bueno, no sé si alguien aquí en Santo Domingo alguna vez no se ha quejado del tránsito. Todos queremos soluciones, pero hay que pensar en una solución que realmente nos acompaña a todos a vivir con una mejor calidad de vida. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Bueno, probablemente con una gran innovación de algún gran pensador dominicano que nos traiga alguna solución al problema del tránsito aquí en la capital. Entonces, recién hablábamos de que es innovar o morir. Esa frase está, bueno, un poquito fuerte, pero ¿qué está haciendo República Dominicana para fomentar la innovación? No todo es malo, hay grandes progresos. El 28 de mayo de este año, el presidente Danilo Medina promulgó el decreto 175/20. Este decreto se trabajó alrededor de un año con el sector público y privado, consensuando
las mejores formas de fomentar la innovación en República Dominicana y volvernos más competitivos. Este decreto va a marcar un antes y un después porque crea lo siguiente: crea una comisión presidencial para el fomento a la innovación. Crea por primera vez en la historia de República Dominicana el Centro Nacional de Innovación. Esto es clave, que la innovación esté centrada en una única institución que pueda colaborar con el sector público, con el sector privado, que pueda coordinar las actividades de la academia en un único lugar. Hay ejemplos de esto ya en Costa Rica, en Uruguay, en Corea del Sur. Realmente estas agencias marcan un antes y un después en el desarrollo productivo de todos estos países. El decreto también crea el Fondo Nacional de Apoyo a la Innovación Empresarial, es decir, que todas estas ideas emprendedoras finalmente van a tener un fondo que los apoye durante todo su desarrollo. Y también, y no menos importante, el decreto manda a la creación de la Estrategia Nacional de Innovación al 2030, es decir, que República Dominicana va a contar con una estrategia, políticas bien delimitadas de qué es lo que tenemos que hacer para volvernos más competitivos. No sé si muchos conocen el caso de Corea del Sur, pero Corea del Sur en los años 80 era un país que no estaba desarrollado como estaba hoy. Ellos apostaron mucho a la innovación y así tienen características muy similares a nosotros hoy aquí en República Dominicana, así que hay mucho por delante. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de qué es lo que están haciendo otros países respecto al COVID-19, que nos tiene muy pendientes, y a la innovación. ¿Por qué es tan importante ser innovador, tener políticas de innovación en medio de esta pandemia? Bueno, el COVID-19 sin duda es una crisis sin precedentes en todo el mundo. Ni siquiera la Primera y la Segunda Guerra Mundial han causado los efectos que tiene el COVID. Pero no todo es malo. El COVID-19 nos ha impulsado a una digitalización forzada, pero que sea forzada no significa que es mala. Esto va a traer cambios en la forma tradicional de hacer las cosas. Muchos de nosotros probablemente tuvimos que empezar a acostumbrarnos al teletrabajo. Los niños se tuvieron que acostumbrar a tomar sus clases a través de Zoom y otras plataformas. Pero bueno, ¿qué están haciendo otros países y qué está haciendo República Dominicana? Hay muchos ejemplos de la región, aquí vamos a ver solo algunos. Por ejemplo, Argentina, Uruguay y Panamá, ellos trabajaron mucho el tema de los desafíos, haciendo convocatorias públicas para recibir propuestas frente al COVID. Sobre lo que más apuntaron fueron a propuestas que desarrollen respiradores con tecnología 3D, de impresión 3D, y a que se desarrollen test rápidos de diagnóstico. Hay muchos otros ejemplos de este tipo, pero en estos países apuntaron sobre todo a eso. En Colombia, por ejemplo, ellos tienen un portal educativo muy interesante que se llama Aprende Colombia, donde ahí no importa del lugar de Colombia que sean, no importa el nivel educativo, pueden entrar a ese portal y tomar clases digitales. En Panamá, que es uno de los países que más me interesó, ellos, además de sumarse al tema de los desafíos que nombré recién, crearon aplicaciones móviles para hacer seguimiento poblacional y así poder controlar cómo se sentía la población, qué características de la enfermedad estaban teniendo en tal o cual región. Había más personas infectadas, qué síntomas tenían. Esto también lo acompañaron muy bien de desarrollos de inteligencia artificial para identificar casos de COVID y posibles casos potenciales que todavía no se habían descubierto. A esto también le sumaron en una acción conjunta bots de WhatsApp que los ayudó a dar seguimiento también de las personas que ya tenían casos de COVID positivos y a poder ayudarlos a través de la distancia sin que las personas tuvieran que salir de su hogar. Una de las cosas que más me llamó la atención de Panamá es que ellos se enfocaron mucho en los desarrollos tecnológicos. Entonces, se dieron cuenta que toda esta tecnología que ellos estaban promulgando requería de que todas las personas tuvieran acceso por igual a Internet,
Entonces ellos hicieron acuerdos con los proveedores de internet en todo Panamá para duplicar la cantidad de gigabytes que estaban recibiendo todas las personas en sus planes de internet móvil, para que no quedara una sola persona que por falta de datos no pudiera conectarse a todos estos beneficios. Bueno, seguimos con otro ejemplo de la región. En Paraguay están fomentando la ley de teletrabajo, televenta y educación a distancia. Esto también es algo que se ha dado mucho en la región. En Argentina también están trabajando en esto. En Chile tengo entendido que de hecho ya se promulgó la ley y la trabajaron de forma muy rápida. Pero en Paraguay se centraron mucho en esto, también dándole fomento a los medios de pago ágiles y a la transformación de las compras públicas. Este punto me encanta a mí, porque no es solo el sector privado que tiene que innovar, tiene que ser siempre en acompañación del sector público. Que el sector público reconozca que necesitan medios más ágiles para sus compras públicas va a marcar un antes y un después en la cultura del servicio público, sin dudas. También, y para cerrar con estos ejemplos, en México crearon una plataforma digital, también a nivel nacional, donde se creaba un mercado solidario en apoyo a las economías y las MIPYMES locales. Bueno, entonces ya vimos algunos ejemplos de la región y ahora queremos saber, ¿y en República Dominicana qué estamos haciendo? ¿Cómo puedo ser más innovador? Bueno, habíamos hablado un poco de quién es un innovador. Entonces, si yo quiero ser más innovador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero y principal, no tener miedo a los cambios. Innovación significa indudablemente cambiar la forma en la que estoy acostumbrado a hacer las cosas, entender que en la forma en la que estoy acostumbrado a hacer las cosas y en la que tal vez lo he hecho generaciones, no necesariamente sea la mejor forma. Eso es una característica básica del emprendedor y muy necesaria para hacer crecer la innovación dentro de nosotros. Abrazar los límites y los problemas. Con la pandemia, nosotros, de pronto no podía ir a mi lugar de trabajo. ¿Y cómo soluciono eso? Mis hijos no podían ir a la escuela. ¿Cómo soluciono eso? A cada problema, el innovador le tiene una solución siempre, sea como sea. La otra característica del innovador, y que es una de las cosas que ustedes pueden hacer para hacer crecer el innovador que hay en ustedes, es observar. No cansarse de observar. Observar las experiencias que hay en otros países, experiencias que hay en otras regiones, pero sobre todo observar la forma en la que las personas están acostumbradas a hacer las cosas e imaginar cómo lo podría hacer diferente, cómo lo podría hacer mejor. Y no tener miedo al ridículo. Si tengo una propuesta, conversarla, compartir mi propuesta. Innovar no se trata sobre competir, se trata sobre crear. Y es eso a lo que hay que apuntar. Hay muchas técnicas de creatividad que se pueden utilizar para fomentar la innovación. Hoy no vamos a hablar tanto de eso, pero les puedo recomendar una charla TED muy interesante del autor que les nombré recién, Guy Kawasaki, que se llama el arte de innovar. Sí, ahí está. Está en YouTube, la pueden encontrar, yo la súper recomiendo, es una de mis charlas favoritas. Y hay muchas otras referidas a innovación y creatividad, pero esas son, yo diría, que las características más importantes. Otra cosa fundamental es elegir en qué quiero innovar. Si yo tengo una nueva idea, tengo un emprendimiento, algo que yo quiero hacer, es muy difícil que pueda innovar en todo. Si estoy innovando en producto, puedo innovar también en la cadena de distribución, puedo innovar también en la forma en la que voy a comunicar mi producto. De ser posible, es posible, pero la mejor alternativa siempre es elegir una cosa en la que yo pueda desarrollarme bien y darle para adelante, no tener miedo. Socialicen sus ideas. La gente muchas veces tiene miedo de socializar sus ideas porque cree que otra persona se las va a robar. No, si usted socializa su idea y su idea está bien desarrollada y usted tiene una pasión por eso que está comunicando, le aseguro que nadie se lo puede robar porque su idea es suya. Así que no tengan miedo, conversen sus ideas y vuélvanse grandes e innovadores. Como les decía recién, hay una frase que dice,
Hoy en día es innovar o morir. Yo les digo, no tengamos miedo. El primer paso para la innovación es animarse. Muchas gracias. Si tienen preguntas, ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y de todas formas, si no se animan a hacerlas por aquí, les dejo mi correo de contacto y estamos siempre a la orden para recibir todas sus consultas o asimismo si quieren acercarse con propuestas. Aquí en Competitividad siempre somos impulsores de todos los proyectos y todas las innovaciones que quieran recibir. Somos grandes articuladores del sector público y privado, así que aquí estamos para recibirlos. Aquí tenemos una pregunta de pariente P que dice si se pueden tener los 4 o es uno y los demás se excluyen. Yo creo, y pueden indicarme si entendí mal, que se refieren a los tipos de innovación que existen. Sí, se pueden dar los 4, como yo decía recién, y también les observaba, se pueden dar los 4 tipos de innovación. Ahora, no es lo recomendable. Lo recomendable es enfocarse en una innovación, ya sea en producto, en marketing, en proceso y desarrollar esa. Yo no sé si con esto contestamos mucho tu pregunta. Si no es así, te dejo mi correo para que puedas contactarte con nosotros. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Mientras tanto, también quería comentarles que aquí desde Competitividad, hace unas semanas lanzamos el desafío de innovación en logística y esténse atentos porque siempre estamos trabajando en fomento de todas estas iniciativas. También el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES está trabajando en un proyecto llamado Aceleración 2030, donde van a impulsar a diferentes innovadores en 3 grandes ejes para desarrollar las innovaciones que aporten a la situación actual del COVID. Acá tenemos otra pregunta de Jeffrey. ¿Cómo crees que puede innovar la economía naranja en el force digital por la situación actual? Bueno, este es uno de los ejemplos que yo daba recién. No sé si aquí los que nos están escuchando están muy enterados de lo que es la economía naranja. La economía naranja es el tipo de economía que está orientada a todo lo que tenga que ver con la industria creativa. La industria creativa, el entretenimiento, ya sea como dábamos los ejemplos de música, conciertos, museos, también tiene que ver, está muy ligado a la cultura, tiene que ver con los museos, el arte, las actividades más recreativas que forman parte de nuestra cultura. Ahora, yendo a la pregunta de Jeffrey, ¿cómo podemos, vamos a verla de nuevo, perdón, cómo podemos innovar la economía naranja en el force digital que hay en la situación actual? Bueno, uno de los grandes ejemplos que dábamos es el de los museos. Los museos se han adaptado muy bien realmente a la pandemia. Hay muchos que ya lo estaban ofreciendo de forma digital, hacer recorridos digitales. Esto está abierto al público. Antes había que pagar una entrada digital, pero tengo entendido que ahora la mayoría ya los ha hecho abiertos al público. Esto se ha dado en museos. También, si lo pensamos, Google Maps tiene ya desde varios años disponible una plataforma que no recuerdo exactamente el nombre, pero también permite ver obras de arte, no necesariamente de museos, a través de su plataforma de Google. También en cuanto a los restaurantes y todo lo que es la industria gastronómica, va a haber grandes modificaciones sin duda. El force digital, por ejemplo, ya ha provocado que desaparezcan o vayan desapareciendo el clásico menú que a uno le ofrecían cuando llegaba al restaurante. Ahora lo que están haciendo muchos restaurantes es imprimir un código QR sobre las mesas, entonces quien llega directamente va con su teléfono, que necesita un teléfono obviamente que pueda leer un código QR, entonces a partir de ahí se le abre un archivo donde puede ver el menú de forma digital.
También ha habido en el desarrollo de las plataformas de delivery, que también tienen que ver con la gastronomía, muchos restaurantes y emprendimientos gastronómicos que no estaban disponibles antes en plataformas de envíos se han sumado a esto. De hecho, ni siquiera han pasado por la etapa de desarrollar su propio delivery, sino que se han montado ya a plataformas digitales como Pedidos Ya, Uber Eats, Globo, Hugo, que ya le ofrecen la facilidad de hacer de intermediario entre el comensal y el restaurante. Con los conciertos, yo creo que eso va a cambiar mucho. Realmente es un poco pronto porque todavía en la mayoría de las regiones el nivel de contagios es muy alto, pero sin duda creo que va a ser muy difícil que volvamos a tener conciertos musicales, sea de la música que sea como los conocíamos antes. Yo creo que la experiencia musical se va a ver muy marcada por esta pandemia y probablemente vayamos a escuchar de grandes innovaciones en la experiencia de vivir la música post-COVID-19. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Bueno, no, parece que no. De todas formas, si alguien se ha quedado con dudas o tiene alguna pregunta que no se anime a hacerla por aquí, les recuerdo nuevamente mi correo rgonzalez@competitividad.gov.do. Y para finalizar, quería dejarlos con esta frase de Henry Ford, que decía que Henry Ford es obviamente el creador de los autos Ford, que fueron los primeros autos. Él siempre dice que si él hubiese escuchado qué es lo que le pedía la gente cuando él intentaba desarrollar un carro, es que le hubiesen pedido caballos más rápidos. Pero eso no es lo que realmente necesitábamos autos. Y qué gran innovación que ha sido y que al día de hoy para nosotros sería imposible pensar en un mundo sin carros. Bueno, acuérdense siempre que la primera innovación es animarse. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.